Bueno, pues hemos venido hoy aquí, tanto los concejales de Bildu Leioa como juntas generales y el grupo parlamentario de H. Bildu en el Parlamento, de alguna manera, para entregarle una carta a Eneko Arruebarrena, actual director de Metro Bilbao y exalcalde de Leioa, para hacerle otra vez la petición que ya le hicimos en su momento para que venga a declarar a la comisión de investigación del Polideportivo de Pinosolo, ¿no? Como todos sabemos, en el Ayuntamiento de Leioa, el pleno del Ayuntamiento hace unos meses aprobó, después de más de 2 años de boicot por parte del PNV, aprobó la puesta en marcha de esta comisión, el proyecto de polideportivo, que como bien sabemos, la Autoridad Vasca de Defensa de la Competencia ha dado por probado y ha sancionado que el proyecto fue amañado, ¿no? Estamos ante un caso de corrupción empresarial que hemos tenido en Leioa y todos sabemos cuál ha sido la consecuencia, que el Ayuntamiento ha perdido 1,6 millones de euros pagando a estas empresas, ¿no? El tema es que, bueno, la Eneko Arruebarrena, exalcalde, le han puesto en el director de Metro Bilbao, pero venimos aquí desde Leioa a Bilbao, a las oficinas de Metro Bilbao, para, de alguna manera, decirle que venga a declarar, volverle a invitar de que venga a declarar y que de alguna manera que no se esconda, ¿no? Porque si ya ellos utilizaron el proyecto de polideportivo como un reclamo electoral, lo presentaron como su proyecto estrella, lo que no vale es ahora dejarnos las deudas en el ayuntamiento y ellos marcharse sin asumir ningún tipo de responsabilidad política. Además, tenemos un montón de preguntas para hacer. Por ejemplo, ¿cómo es posible que el proyecto hubiese estado redactado en el año 2008 cuando el concurso fue en el año 2009? Es decir, ¿cómo es posible que el proyecto polideportivo ganador estuviese un año antes redactado, ¿no? Y además, el ayuntamiento dice, el PNV de Leioa dice que, bueno, que ha habido unas empresas que han engañado al ayuntamiento, que han amañado el concurso por parte de ellos y que ellos no tienen nada que ver. Nosotros lo que nos parece inverosímil es que unas empresas, Arcain, que ha estado 6 años trabajando para el ayuntamiento, que ha facturado cientos de miles de euros para el ayuntamiento, que tiene su sede social en Leioa, haya podido amañar un concurso de 60 millones de euros sin ningún tipo de colaboración política. Además, lo que no entendemos es cómo es posible que si el Ayuntamiento y el PNV de Leioa, y entre ellos Eneko Arruebarrena, actual director de Metro Bilbao, dice que todo ha sido correcto, pues por lo tanto esperamos que vengan a dar sus explicaciones, ¿no? Nosotros sabemos que hay un caso de corrupción empresarial y lo que queremos saber es si realmente existe un caso de corrupción política en Leioa, ¿no? Por lo tanto, si ya presentaron su proyecto estrella, ahora que hemos perdido el dinero, que vengan, que den la cara y que no se escondan.